2000. Un programa que se centra en lo humano. O sea, digamos, Antes de que me instale el Forza era fan del PRI. compartamos el verano por Trinchera, Raíces y Radio Estación Sur. Tomo sacarme que son para la salsa. No hay playa. Le doy gracias a quien me traes piano, no. En todos lados, las fuerzas de la comunicación. Catingate zarpa, tu peseto. No hay playa. Pumba. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana y continuamos con toda la información de lo ocurrido ayer. Saludamos al diputado nacional por el PTS del Frente de Izquierda, Cristian Chipi Castillo, quien nos atiende amablemente. Buen día, Cristian o Chipi, como te decimos. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bueno, ¿qué pasó ayer? Bueno, se cayó la ley ómnibus fue, y me parece que por una concurrencia de factores, ¿no? El primero me parece más importante, que es que está creciendo el descontento con el gobierno por la situación económica, y eso ya se refleja en las encuestas, y bueno, también muchos diputados y diputadas creo que las miran, y que deben haber pensado por qué se iban a inmolar por un gobierno que verdaderamente cada día que pasa se vuelve más impopular. En ese marco se da el no acuerdo por distintos puntos con los gobernadores, sobre todo la coparticipación del impuesto país, y el hecho de que muchos diputados y diputadas iban a tener que hacer cargo de las consecuencias de lo que votaban, ¿no? Porque le iban a dar superpoderes a Milei en un montón de áreas, y bueno, que después cuando las use, cada uno iba a ser cuestionado por lo que había hecho, ¿no? Entre otras cosas, querían que se los voten en seguridad a una Patricia Bullrich, que hace una payasada atrás de otra. Recordemos que había denunciado una célula terrorista en Argentina, que estaba un profesor de ping-pong, un mitómano y no sé quién más, que esperaban el famoso paquete Yemen, y nunca se hizo cargo de eso, y que después reprime a diestra y siniestra, manda a las fuerzas federales a entrar con las motos a tirar balas de goma a los periodistas y a los manifestantes. Bueno, había que votar eso, ¿no? Sí. Después el agravamiento de las penas, que te metan en cana por resistencia a la autoridad y no seas carcelable y te puedan dar hasta 3 años y 6 meses. Es todo un combo que es de terror, de las privatizaciones de las empresas públicas, que iban a dejar a miles de trabajadores en las calles y donde seguramente para hacer negocios, para desguazarlas. Sí. ¿Y por qué, Cristian, crees que ocurrió en ese momento, después de ese cuarto intermedio, que, dicho de paso, Miriam Bregman les marca, che, la semana pasada estaban reprimiendo y no hubo cuarto intermedio, ahora hay un cuarto intermedio, ¿a qué se viene? Y a los 15 minutos se vuelve y directamente se cae la ley. Una de las cuestiones que pensábamos es, ¿hubo algo, o considerás, o sabés, o crees que hubo algo de inoperancia o desde conocimiento de qué significaba volver a comisión el proyecto? No, es que hubo 6 votaciones en contra, y entonces si se seguía votando se le podían caer artículos claves. Venía enseguida privatizaciones y no había consenso, porque obviamente es muy fácil decirlo desde un despacho, pero el diputado que vuelve a su provincia y le van a cerrar la sucursal del Correo, la sucursal del Banco Nación no sabe qué va a pasar, o la fábrica militar de aviones en Córdoba, o Atucha, que va a pagar, después se tiene que hacer responsable, ¿no? Entonces me parece que ese punto el gobierno, a pesar que estaba haciendo malabares para tratar de hacer una ingeniería y que le salga a poner grupos de anexos para votar separado, no cerraba. Claro. Y bueno, y se cayó ese capítulo, después se podía caer el penal, se podía caer lo de cultura, lo de educación, y entonces ante eso decidieron pasarlo a comisión, independientemente que no tengo la seguridad que Oscar Sago sabía que eso era terminar con la ley para siempre, ¿no? Bien. Pero independientemente de eso, era una forma de retroceder porque había tenido 6 votaciones donde se le habían caído incisos de facultades delegadas y se le había caído en privatizaciones una parte de las facultades para privatizar, entonces venía muy golpeada ya la votación del gobierno, ¿no? Y toda esa soberbia que tuvieron el día que lograron la media sanción, y los ataques y las acusaciones de que no queríamos dejar sesionar, cuando nosotros pedimos un cuarto intermedio, como dijo Miriam, lo pidió Germán Martínez de Unión por la Patria con nuestro apoyo, porque estaban baleando periodistas en la plaza. Entonces, si a ellos les parece que no, si balean manifestantes no pasa nada, balean periodistas dentro de la plaza, que es el informe que nos había llegado, que habían entrado con motos arriba de la plaza, no en la calle, y habían empezado a balazo de goma limpio.
bueno, pedimos lo elemental, che, paremos, hablemos los jefes de bloque para que esto no puede pasar, que la Y prensa siguen. pueda ejercer su actividad libremente, que los manifestantes puedan estar. No, le pusieron el grito en el cielo, empezando por Pichetto. Claro. Bueno, ahora que se hagan cargo, ¿no? Porque ellos hacen los cuartos intermedios cuando se les canta, organizaron las sesiones como querían en función de las negociaciones, y aún así no pudieron hacer pasar una ley que era un cambalache, era un conjunto de leyes metido donde cada capítulo era una ley en sí misma, y donde estaban haciendo modificaciones muy significativas sin ningún debate medianamente serio, porque no es que en privatizaciones ellos te dijeron, mira, la empresa es así, nosotros queremos que ahora privada sea de esta manera, va a mejorar la situación de la población, qué sé yo, va a tener más Sí, conectividad aerolínea. fue todo a decisión de ellos mismos por orden del Ejecutivo principalmente. Quiero preguntarte sobre el Ejecutivo, más precisamente sobre el presidente Javier Milei, y sobre qué crees que puede llegar a ocurrir. Entendemos que si vuelve a comisión y vuelve a foja cero, prácticamente volver todo de nuevo, no sé si va a ser la voluntad, no sé si va a salir, pero quiero preguntarte, que se habló mucho, ¿qué significa un plebiscito? ¿Tiene esa potestad o tiene que pasar por el Congreso también? No, plebiscito, para que sea vinculante, tiene que pasar por el Congreso, no le veo ninguna posibilidad. Consulta popular si la puede proponer Milei, bueno, a nadie se le puede prohibir que se suicide, ¿no? Porque con la situación económica que hay y el malestar que va creciendo de la población, puede tener una derrota monumental, ¿no? Entonces, no creo que recurra a esa opción. Después la ley, ¿no? Como tal está, ya está, fue la ley. Mandarán proyectos más chicos por tema en sesiones ordinarias y ahí veremos cómo está el ánimo social y cómo se reubican las piezas, porque esa respuesta de Milei de atacar a todos sus posibles aliados de nuevo, no sé si le va a volver a resultar, ¿no? Porque en un gobierno que está creciendo en su popularidad, el chantaje, la extorsión puede tener efecto positivo. En uno que está decreciendo, verdaderamente lo veo muy difícil. Siempre y cuando se mantenga la movilización y la protesta, que me parece que fue un factor muy relevante también en lo que pasó, ¿no? Que pese a los gases, pese a la bala de goma, la gente fue a la calle igual, sobre todo las asambleas vecinales y otros sectores, y bueno, eso ayudó también, ¿no?, a mostrar el descontento con la ley. Cristian, ¿qué tal? Claudio te saluda. En esto que decís vos de los ataques de Milei a, por ejemplo, radicales y demás, también se ve que no surge efecto, hasta Carolina Píparo votó en contra en parte de las leyes. ¿Hay alguna improvisación dentro de ellos mismos, no? Porque su propia gente no estaba a favor de lo que estaban votando, ¿no? Sí, ellos han dejado muchos heridos, ¿no?, en la conformación del gobierno, en los cargos que dan. Tienen un grupo que es de fanáticos de ultraderecha que, bueno, que es muy peculiar, porque lo hicieron entrar a Leandro Sosa, el miembro de Revolución Federal, al recinto mientras estábamos debatiendo la ley. Todavía no explicaron quién lo hizo entrar, ¿no? Entonces es un sector bastante peligroso, yo diría que bueno, que está ahí y van dejando heridos por todos lados. Entonces después no se hacen cargo de los heridos que dejan, ¿no? Y eso creo que me parece explica lo de Píparo. Ahora hay radicales que responden a sus votantes, los que son de la provincia de Buenos Aires, y ven que en el conurbano se vive cada vez peor. Si quieren tener alguna proyección política, no pueden darle la bala a este gobierno. También es por autoprotección de intereses políticos que son totalmente legítimos, ¿no? Yo creo que el problema lo tienen los colaboracionistas con el gobierno, cada vez más. Pues un gobierno que, cualquiera que lo escuchó en Davos, escuchó ese discurso tan cavernícola que dice que el feminismo es enemigo, y bueno, y acá hubo marea verde, Barra diciendo que vienen por la ley del aborto. Ninguna mujer que sea más o menos feminista puede darle apoyo a este gobierno. O el ambientalismo, no, el cambio climático, la acción humana es un invento de los socialistas. Bueno, él lo dijo en Davos, ¿no? O todo el mundo anda mal porque desde los nazis hasta los socialdemócratas son colectivistas, y ni hablar los comunistas, que han arruinado el mundo. Bueno, ese es un discurso, insisto, un cavernícola de Milei. Y algunos lo quieren embellecer porque como el poder económico está de acuerdo en sacarle todo al pueblo trabajador y ese te manda una reforma laboral que quita todos los derechos, adelante, lo dicen no es tanto, es pragmático, no sé qué, no, es un fanático de ultraderecha, que quiere sacarle todos los derechos a los trabajadores, la dictadura de los grandes monopolios, y en cuanto al país, saquearnos el litio, saquearnos el petróleo,
la reforma de hidrocarburos era insólita. Es que las petroleras hagan lo que se les canta, como se les canta, se lleven todo y ni siquiera garanticen el autoabastecimiento interno. Insisto con lo mismo, Cristian, ¿por qué se llegó a esta instancia? Porque, por ejemplo, sectores como los diputados de izquierda, ustedes, juntos con los de Unión por la Patria, venían advirtiendo de esta situación. ¿Por qué titubieron hasta último momento el resto de los diputados? Porque yo creo que tanto Pichetto como De Loredo, bueno, Ritondo ni hablar, tuvieron una línea de ellos dirigir el gobierno, ¿no? De postularse para que Milei haga un gobierno con una pata parlamentaria. Y eso es lo que estuvieron tratando de hacer todo el día. Pero dentro de sus bloques tenían mucha heterogeneidad, digo, me refiero a Pichetto y me refiero a De Loredo, ¿no? No todos los radicales estaban con esa línea de hacerse mileístas y no todo el sector de Hacemos Coalición Federal estaba de acuerdo con eso. Los miembros del Partido Socialista, Margarita Stolbizer, se opusieron y lo dijeron en los debates en las comisiones, ¿no? Y otros también, y los cordobeses estaban dudando todo el tiempo, ¿qué hacían? Estaban entre que Milei le había ido muy bien en Córdoba y ver que esto era una catástrofe. Y finalmente vieron que se estaban inmolando por un gobierno que cada vez se está volviendo más impopular. Y además no les daba nada. Hacía todo y les prometía, che, vos votame todo y yo en el futuro te voy a dar algo. Sí, y hasta ahí llegó la negociación. Es un poco la advertencia que le hace Pichetto en el recinto, como diciendo, si no ceden... Claro, cuando le tratan de dar una salida, el bloque oficialista no la acepta y bueno, y ahí se desmoronó. Pero yo lo veía a los diputados, había diputados de algunas de las provincias que no querían votar y solo votaban con la orden del gobernador, pero verdaderamente tenían mucho desagrado de votar cosas de esa ley, ¿no? Cristian, a ver, vos mirás el tipo penal y te dice que porque te agarra un policía en un recital, te pueden dar 3 años, 6 meses de cárcel efectiva. Y cualquiera lo ve y te dice, cualquier penalista te dice, pero esto es de tirante, es un despropósito. Y por un capricho de Patricia Bullrich quería meter eso. O en una manifestación, o en un partido de fútbol. Y bueno, y la gente tiene hijos y dice, che, va mi pibe, se va a comer 3 años, 6 meses por la locura de Patricia Bullrich. Bien. Y Cristian, ahora queda el DNU, ¿no? Ahora hay que ir con... el DNU, así es. Y hay que... ¿Cómo van a trabajar eso? ¿Cómo ves eso? Bueno, veremos que si todos los que fueron votando en contra tienen la voluntad política de acompañarlo, rechazarlo. De nuestra parte, ya que sí, bueno, trabajaremos en función de eso, pero no hay ninguna seguridad, ¿no? Tenemos que ver si efectivamente podemos juntar los 129 votos, si estos aprietes del gobierno cómo funcionan, si disciplinan o por el contrario que dan más bronca, más reacción, y eso favorece que juntemos las 129 voluntades para rechazarlo en la Cámara de Diputados, ¿no? También el protocolo de Bullrich sufrió otro golpe con esta medida cautelar de la justicia que dice que no se puede aplicar, que hay que adecuarlo a los requerimientos de Naciones Unidas, ¿no? Que me parece muy importante también, pues es uno de los puntos más jorobados que tiene el gobierno. Chipi, te queremos agradecer como siempre, la comunicación ha sido muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Cristian, el Chipi Castillo, nos damos licencia de decirle Chipi, conocido así. Diputado nacional por el PTS de izquierda. Los trabajadores, pasando un poco y analizando la situación de lo que ha dejado, teniendo en presente que estaba en el recinto, ¿no? Esto recién, ayer miraba, uno consumió todo lo que pasó. Sí. ¿Ganó Ritondo? Qué sé yo, estamos hablando del presidente del bloque del PRO, que yo lo que noté de Ritondo, hasta que no vino el comunicado oficial por parte de el gobierno nacional, en donde hay un especial agradecimiento a los diputados del PRO, incluso el propio Milei lo remarcó, vi un Ritondo llorando como diciendo, nosotros no tuvimos nada que ver. Claro. Nosotros no tuvimos nada que ver. Pero, por favor, mírennos, que nosotros no tuvimos nada que ver. Y después vino ese paño como diciendo, los diputados del PRO se portaron muy bien. Como una especie de aprobación por parte del gobierno nacional. Recordemos que, que había una pelea, quién era el presidente de diputados, y estaba Ritondo, que Macri lo pedía, y finalmente fue Menem. Hablo sobre la cintura, ¿no?, que hay que tener, que muchos pedían, que Pichetto les reclamaba,
y me parece que Ritondo tiene para poner en su portfolio ahora, al momento de sentarse con el gobierno nacional, esto no hubiese pasado, ¿no? Es contrafáctico también, ¿no? Pero Sí, pero sí había una necesidad muy grande de Ritondo que desde que terminó la sesión, que fue alrededor de las 7:30 de la tarde, habló hasta allí. eran las 11 de la noche y Y estaba salía, fuera del Congreso. sí. Creo que estaba. Sí, sí. Ya el Congreso estaba cerrado y creo Y que él salía, quedaba ahí, él salía con todo. el mundo. Sí, sí. Quería mostrarse como Sí, diciendo, miren, nosotros hicimos las cosas muy bien. Sí. Muy bien acorde al gobierno, ¿no? Claro, Estamos claro. hablando. Dice, alguien me aclara una cosa, le mandamos un beso grande a Víctor, me reía mucho mientras estábamos escuchando Sí. la entrevista porque me enganché con el mensaje. Dice, si la ley ómnibus vuelve a cero, ¿los diputados de Tucumán vuelven a Unión por la Patria? Bueno, estamos hablando, hay que mencionarlo y recordarlo, Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina y Elías Fernández de Mansilla, que son los 3 legisladores que decidieron escuchar a Osvaldo Jaldo en este caso, precisamente por una ley que modificaba con Ledesma, ¿no? Ledesma, Sí. la azucarera que mueve gran parte de lo que es... bueno, Lo que No, mueve la política, bueno, pero en realidad mueve la política. En cada provincia se mueve, las empresas por ahí más importantes mueven a algunos gobernadores, como en este caso ha Sí. sido Jaldo.